Hola, muy buenos días a mis queridos amigos de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer una lectura con las cartas españolas para nuestros queridos amigos de Capricornio, los que tienen alguna relación con alguien, los que están solteritos y al final algo para la economía en general y para la salud también, ¿no es cierto? Porque es importante la salud. Entonces vamos a pedirle a nuestros guías espirituales para que me les pueda dar un buen mensaje, el mensaje que ustedes necesitan escuchar el día de hoy. Te pido que si esta lectura de cartas no resuena contigo, pues la dejes pasar. Si resuena contigo, pues maravilloso, pero si no, que la dejes pasar. Tal vez otro día resonará para ti. Vamos a ver, mis queridos amigos que tienen una relación con alguien. Vamos a ver. Pues a ver, mis queridos amigos, parece que en este momento, mis queridos amigos de Capricornio, la relación que tienen en este momento parece que no está andando como muy bien. Parece ser que, no sé si no estés muy interesado en tu pareja o qué es lo que está pasando en este momento, pero me dice que tú eres una persona bastante positiva, muy positiva, pero que en este momento estás como aburrido en la relación en la que estás en este momento. Pero esta carta te llama a ser prudente, te llama a ser bastante prudente con esta situación, con la relación que tienes en este momento con esta persona especial, porque parece que tu persona especial está pasando por una etapa algo difícil, en la que necesita de tu apoyo, en la que necesita de tu ayuda. Entonces, no sé si es que no han hablado de aquella situación, pero tu pareja, tu persona especial está bastante desesperada por la situación que está viviendo en este momento. Pero mira que esta carta que aparece aquí es bastante positiva, ya que esta carta nos manda a tener esperanza, a ser positivos porque va a haber solución en el problema que ustedes puedan estar teniendo en este momento, pero necesitan hablar la situación que tienen ahorita. No sé si sea algo relacionado con la pareja, puede ser o no puede ser, o puede ser solamente una situación de tu persona especial. Tu persona especial podría ser de Sagitario, de Leo, de Aries. También podría ser de Géminis, Libra o de Acuario. De alguno de esos signos podría ser, pero más seguramente de Sagitario, de Leo o de Aries. Entonces te manda en ese momento a tener como paciencia con tu persona especial y hablar aquello que está oculto. No sé si ya lo sepas, no sé si ya el problema haya surgido o vaya a surgir, pero es recomendable que hables con tu persona especial. Vamos a ver qué nos aconsejan nuestros angelitos con relación a esta cuestión que ustedes están pasando en este momento. Vamos a ver. Nos dice la carta, en sueños tendrás revelaciones. Mira, te salió esta cartica. Entonces, si ya conoces cuál es el problema de tu persona especial, si ella o él te ha comentado cuál es, entonces coloca en un papelito escrito cuál es la dificultad que tienes y pídele a tus guías espirituales que en sueños te revelen qué es lo que tienes que hacer. Entonces vas a colocar ese papelito en la almohada y vas a pedir a tus guías por la noche que te revelen en sueños, y entonces pues tienes que estar muy pendiente de qué es lo que sueñas para saber cuál es la solución. O de pronto pues no podría ser también en un sueño, sino de pronto algo que se te ocurra, no sé, a veces a uno los guías espirituales le mandan mensajes con otras personas o algo así, o otra persona que te diga, mira, yo me soñé esto, y tal vez esa sea la solución para ti. Mira, también te sale esta carta, dice, tus obras revelarán los orígenes. Esta cartica de los ángeles, que es súper especial, te dice que mires cuál es la situación que pasa o que va a pasar con tu pareja, y a ver si de pronto en el inicio de la relación hubo alguna dificultad que no estuvo solucionada hasta ahora. Ya sabes que
los problemas que no se resuelven son como las heridas que están purulentas y se las tapa con algún maquillaje, la herida va a seguir así, ahí. Y en algún momento pues va a volver a surgir otra vez. Entonces ese es el consejo que te dan los ángeles en este momento. Bueno, espero que pues puedas resolver la dificultad, el problema que tienes con tu pareja, porque de veras que te necesita en este momento. Vamos a ver para mis Capricornios que están solteritos o que recién están conociendo a una persona. Vamos a ver qué consejo me les da en este momento. Vamos a ver. Bueno, nos han salido unas muy buenas cartas, excelentes cartas. Mira que este 4 son éxitos en los proyectos que tú puedas estar iniciando en este momento, ¿ya? Muchísimos éxitos en todo lo que tú te quieras emprender en este momento. Dice que vas a tener éxito. Es muy posible que vayas a tener la ayuda de un amigo tuyo de signo Tauro, Virgo o Capricornio, ¿ya? Este es una persona que te va a ayudar o que es un buen amigo para ti y que te va a ayudar o sea, has tenido algún problema o una dificultad, pero vas a salir con éxito y lo vas a hacer con ayuda de una amiga o de un amigo de este signo que te digo, de Tauro, Virgo o de Capricornio. También nos habla este rey de oros, nos habla del éxito que vas a tener, de la buena situación que tienes en este momento y también que es momento de que se cumplan tus deseos, ¿ya? De que has tenido, sí, dificultades y problemas, pero que es el momento que se cumplan tus deseos. Que debes tener mucho cuidado de una persona que puede ser del signo Cáncer, Piscis o de Escorpio, que es una persona que se muestra como un amigo, pero que es una persona hipócrita y manipuladora, que de pronto que se muestra como muy bien ante ti, pero que realmente no es tan buena persona. Entonces que tengan mucho cuidado con esa persona o con ese tipo de personas para poderlos manejar, ¿ya? Vamos a ver qué te dicen los angelitos con relación a estas situaciones para que tengas una mejor orientación. Mira, te han salido 2 cartas maravillosas. Dice, usa las armas del intelecto, que es esta cartica que ves aquí. Dice que en realidad, o sea, eres una persona muy inteligente, muy emprendedora, mi Capricornio, que está soltero, y que utilices las armas o sea, la experiencia que has tenido, las vivencias que has tenido, y no solamente las tuyas, sino de las personas que están a tu alrededor. Eso se llama sabiduría, ¿no? Aprender no en la carne propia, sino mirar las experiencias de los demás y hacer o no hacer con respecto a esas experiencias, ¿no es cierto? Mira, también te ha salido esa cartica que dice, renacerás del antiguo. Mira, es una carta súper especial. Nos habla acerca de la dificultad que has tenido en algún momento y del éxito que te espera, ¿ya? Del éxito que te espera o que ya lo estás teniendo. Entonces, si ya lo estás teniendo, no olvides a aquellas personas que han estado contigo a tu lado en los momentos de dificultad, como por ejemplo este amigo que ha estado contigo, pero también ten muy en cuenta a esas personas que son hipócritas y que son dobles, ¿no? No para hacerles mal, sino que son personas a las cuales hay que tenerles mucha compasión, mucha misericordia, porque son personas que de pronto están dañaditas en su corazón, entonces hay que también comprender esa situación, pero no ser, o sea, no ser tolerantes con las cosas malas, sino de pronto alejarse si no lo puedes ayudar a que corrija esa situación. Entonces, vamos a ver también un pedacito de la parte de la salud de mis queridos Capricornio, para que se cuiden. Vamos a sacar 3 carticas con respecto a su salud. Dice que tengan mucho cuidado con relación a tu parte sexual. De pronto Capricornio, que es un signo de tierra, de pronto es muy dado a los placeres del mundo,
la vida. O sea, nada es malo si no es en exceso, ¿ya? Todo es, o sea, todo tiene su cara buena, su cara positiva, ¿ya? Mm, Puede servir un palo, una madera, puede servir para hacer una cama y al mismo tiempo puede servir para, no sé, pegarle un palazo a alguien y quitarle la vida. Entonces, en exceso todo no es tan bueno. Mira que eres una persona que tiene, o sea, que se enfrenta a las cuestiones de la salud, que se enfrenta con mucho valor y eh, pero, o sea, a veces, o sea, la salud no solamente se lleva bien con valor, sino pues que hay que tener en cuenta las señales, y la señal más básica del cuerpo para decir que hay alguna dificultad es el dolor, ¿no? Si de pronto te duele algo de hace algún tiempo, pues ve al médico para que te examines. Y mira que dice que vas a recibir una noticia con respecto a tu salud. No sabemos si es una noticia buena o si es una noticia mala, pero estás esperando una noticia con respecto a tu salud. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles con respecto a tu salud. Mira lo que dice. Sanarás por ser mejor. Mira qué carta tan precisa. O sea, mira que las enfermedades, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea que vienen por cuestiones emocionales. La ira, la mentira, el egoísmo, la envidia nos traen enfermedades. Pues, eh, por ejemplo, uno dice, no, pues tal persona me cae al hígado, y realmente la ira afecta directamente el hígado y el estómago. Entonces ten muy en cuenta eso, ¿no? Sanarás por ser mejor. Entonces, a cambiar la actitud, pensamientos positivos, hacer ejercicio, comida sana, y eso te puede estar ayudando para poder sanar. Dice, habrá castigo y reconciliación, mira. Entonces, aquí estamos hablando de tu cuerpo y de tu salud. Yo no digo tanto que castigo, ¿no? Sino que el cuerpo a uno le habla acerca, por ejemplo, depende del lugar que te aqueje, es la cuestión o los asuntos emocionales y espirituales que estás pasando. Entonces, evalúa bien qué es lo que está pasando con tu vida. Ya, si de pronto tienes un dolor de espalda, es porque estás llevando una carga muy pesada y entonces necesitas liberarte de eso. Si de pronto te duele mucho la cabeza, es porque eres una persona que quiere dominarlo todo y tenerlo todo bajo control, y eso es imposible. Entonces, cuídate mucho, mi querido Capricornio, y para que tengas una buena salud, para que lleguemos a nuestros años dorados con buena salud y podamos disfrutar de nuestras queridas familias. Esta ha sido la lectura para mis queridos Capricornios el día de hoy. Espero que haya resonado con ustedes. Inscríbanse a mi canal, le dan like a este video y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos y bendiciones.